Una joven aristócrata, un barco que desaparece sin dejar rastro, y un misterio que sigue sin resolverse más de 200 años después. ¿Qué sucedió realmente con Theodosia Burralstone? ¿Fue víctima de piratas, una tormenta, o algo mucho más oscuro? Acompáñanos en este inquietante relato donde las leyendas de naufragios y fantasmas se mezclan con la historia. Lo que descubrirás te dejará helado. El 31 de diciembre de 1812, Theodosia Burralstone, la hija única de Aaron Burr, ex vicepresidente de los Estados Unidos, desapareció sin dejar rastro. El barco en el que viajaba, el Patriot, se desvaneció en la oscuridad del Atlántico, convirtiéndose en el centro de un misterio que, 2 siglos después, sigue sin resolverse. Sin embargo, lo que hace que la historia de Theodosia sea tan fascinante no es solo su desaparición, sino las innumerables leyendas y teorías aterradoras que rodean su destino. Theodosia nació en 1783, en el seno de una familia prominente y poderosa. Su padre, Aaron Burr, había alcanzado el pináculo del poder político, pero era también una figura polémica. Burr trataba a Theodosia como a su igual, inculcándole una educación poco común para las mujeres de la época. Desde temprana edad, ella demostró una agudeza mental extraordinaria. Pero su vida no estuvo exenta de sufrimiento. Su madre murió cuando ella era joven, y, más tarde, Theodosia perdió a su único hijo, lo que la sumió en una profunda depresión. Ese trágico año de 1812, con su espíritu quebrantado, Theodosia decidió emprender un viaje hacia Nueva York para ver a su padre, quien, tras la caída de su carrera política y el duelo que sostuvo con Alexander Hamilton, había sido exiliado y finalmente había regresado al país. Pero nunca llegó. El Patriot, una pequeña goleta, zarpó desde Georgetown, Carolina del Sur, el 31 de diciembre. Era una embarcación veloz, conocida por haber sido un barco corsario que atacaba naves británicas en plena guerra de 1812. Pero, a pesar de su agilidad, el barco jamás alcanzó su destino. Se perdió en el vasto océano, desapareciendo de la faz de la tierra, sin enviar ninguna señal de auxilio. Las teorías que surgieron para explicar su desaparición son tan numerosas como aterradoras. Algunas apuntan a una tormenta. Era invierno, y las aguas del Atlántico podían volverse traicioneras. Sin embargo, no se encontraron restos del barco ni señales de naufragio, lo que hacía que esta explicación fuera insuficiente. Pero pronto comenzaron a circular rumores mucho más siniestros. Uno de los relatos más persistentes involucra a piratas. En aquellos años, las aguas del Atlántico estaban infestadas de corsarios y bandidos marinos. Se dice que el Patriot pudo haber sido interceptado por piratas que abordaron la nave y asesinaron a toda su tripulación y pasajeros. Según esta teoría, los piratas habrían saqueado el barco y lanzado a sus ocupantes al mar, sellando así su trágico destino. Una historia particularmente macabra sostiene que Theodosia fue obligada a caminar por la tabla, mientras los piratas se deleitaban con su sufrimiento. Imagina el terror de verse rodeada de las frías y oscuras aguas del océano, con la certeza de que su vida acabaría de forma brutal en ese mismo instante. Pero el horror no acaba ahí. Cuentan que antes de que los piratas la lanzaran al mar, Theodosia suplicó por su vida, ofreciendo sus joyas y su fortuna, pero todo fue en vano. La joven dama, acostumbrada al lujo y al poder, pereció sola en la inmensidad del océano, bajo la luz de la luna y los gritos ahogados de las olas. En 1869, más de 50 años después de su desaparición, una historia inquietante volvió a poner el nombre de Theodosia en la boca de todos. En una cabaña de pescadores en la costa de Nags Head, Carolina del Norte, una anciana agonizante confesó un extraño secreto. A su lado, un cuadro polvoriento retrataba a una mujer joven y elegante. La anciana contó al médico que la atendía que, muchos años atrás, había naufragado una nave cerca de su cabaña. Entre los restos del naufragio, encontraron a una dama exquisitamente vestida, muerta en la orilla. Los pescadores locales, en lugar de darle una sepultura digna, saquearon su cuerpo, llevándose sus joyas y, entre otras pertenencias, el retrato. Cuando los descendientes de Theodosia vieron el cuadro, afirmaron que la mujer en el retrato no era otra que ella. Pero, ¿cómo había terminado allí? ¿Era cierto que había naufragado en esa costa, o la anciana había fabricado una historia para enmascarar un crimen aún más oscuro? A medida que los años pasaron, las teorías sobre su destino se volvieron cada vez más perturbadoras.
Algunos dijeron que Teodosia fue víctima de una maldición. Se decía que su padre, Aarón Burr, había invocado a fuerzas oscuras en su desesperación tras la muerte de su hija y que su desaparición estaba ligada a poderes sobrenaturales. Los rumores sugieren que el Patriot fue tragado por el Triángulo del Diablo, un área del océano conocida por sus misteriosas desapariciones de barcos y aviones, una región que muchos creen está maldita. Cuentan que, en las noches más oscuras, algunos marineros han visto un barco fantasmal navegando sin rumbo en medio de la tormenta, y que, a bordo, una figura femenina se asoma a la proa, su vestido agitado por el viento, con el rostro pálido y lleno de terror. ¿Podría ser el espíritu de Teodosia buscando aún una manera de regresar a casa? El misterio de Teodosia Burr Alston es un recordatorio inquietante de que, a veces, las personas simplemente desaparecen. Se esfuman en el viento, en las olas, y todo lo que queda son historias, algunas hechas de recuerdos, otras de pura imaginación. Pero, en el caso de Teodosia, ninguna teoría, por extravagante que parezca, ha podido resolver lo que realmente ocurrió. Si fue víctima de una tormenta, de piratas, de un naufragio o de fuerzas mucho más siniestras, es algo que la historia aún no ha podido responder. Solo queda el eco de su vida trágica y la incertidumbre de su muerte, envolviendo su nombre en una oscuridad perpetua, una sombra que jamás se ha disipado. Así es como la historia de Teodosia Burr Alston se convierte en algo más que una simple desaparición, es una advertencia, un recordatorio de que, en los rincones más oscuros de la historia, hay historias que no quieren ser contadas. Y puede que nunca sepamos la verdad de lo que sucedió en ese fatídico viaje. Y así, el misterio de Teodosia Burr Alston sigue sin resolverse, envolviendo su destino en una niebla de especulaciones, leyendas y teorías que parecen desafiar el tiempo. ¿Fue realmente víctima de piratas? ¿Naufragó en alguna costa olvidada? O peor aún, ¿sucumbió a un destino más siniestro de lo que podemos imaginar? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí está claro es que su historia seguirá intrigando a generaciones futuras. Si te fascinó este relato, no olvides darle like, suscribirte y activa la campanita para más misterios escalofriantes. Nos vemos en el próximo video.